Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a hacer un video diferente. Quería enseñarles algunos proyectos que he hecho con sobrantes de lana. Cuando tengo proyectos así muy grandes, generalmente siempre quedan sobrantes y los voy guardando y les voy dando un uso también. Entonces les voy a enseñar algunas ideas y si ustedes tienen alguna, háganmelo saber aquí en los comentarios. Vamos a iniciar. Aquí en este caso realicé este pequeño bolso. Este es un bolsito muy sencillo de realizar. Este sí está en mi canal de YouTube por si quieren realizarlo. Entonces es muy funcional. Pueden guardar aquí las gafas, el celular, lo que ustedes deseen. Y este sería un proyecto. Aquí tengo otro que es un bolsito pequeño. Trae su botón. Y aquí generalmente guardo un labial pequeño, guardo también un bloqueador solar pequeño, toallitas húmedas y es muy funcional, no hace tanto espacio en mi bolso y realmente este tiene muchos años y me ha ayudado muchísimo. Y este lo realicé también, pero este lo tengo para guardar mis anteojos, entonces cuando salgo de afán simplemente los guardo acá y así protejo los lentes de... Entonces sería estos. Bueno, estos son 3 proyectos pequeños. Ahora les voy a dar más ideas. Digamos cuando me quedan así sobrantes de lana, entonces tengo varias opciones. La primera, yo realizo granny square. En este caso los estoy haciendo solamente en 2 vueltas. Y en este caso los estoy haciendo de 3 vueltas y simplemente los tejo y los voy guardando. Entonces aquí voy igual estos sobrantes para qué me han servido y para realizar este proyecto. Bueno, yo realicé este bolsito con sobrantes de lana haciendo los cuadraditos como les estoy diciendo. Este lo hice en 2 vueltas, perdón, 1, 2, 3, en 3 vueltas. Este bolso tiene muchos años, realmente muchos, me ha durado muchísimo, es muy funcional para mí, es pequeño y este fue uno de los proyectos que realicé con sobrantes de lana. Ahora les voy a mostrar otro. Tengo otro proyecto que es este mini bolsito, lo hice de color verde, no quería comprar más lana de este color, entonces decidí hacer un bolso y estos también son sobrantes de lana. Las manijas son de jean que tenía un pedacito de tela de jean ahí guardado, entonces decidí gastarlo. Y aquí está el otro. Este bolso lo tengo para guardar lanas, para guardar algunas agujas, bueno, algunas cosas de crochet. Entonces este es uno. Este es otro proyecto que realicé. Como se pueden dar cuenta, no lo he terminado, todavía faltan hilitos por esconder. Y este lo hice con retazos de jean y con sobrantes de lana. Entonces aquí está. En este lado también. Entonces aquí es granny square, aquí hice florecitas. Lo hice variado. Y aquí lo hice con un bolsillito. Obviamente me falta porque este bolso no lo he terminado. Está ahí como en stand-by. No he tenido el tiempo de acabarlo de hacer. Y las manillas también son en jean. Ya este bolso tiene su forro y ya tiene también la cremallera puesta. Ya faltan, son detalles mínimos lo que hay que hacer con este bolso. Entonces aquí está otra idea más. Espero les guste. Bueno, este es otro bolso que tengo. Lo hice con granis de flores. Iba tejiendo las flores y las iba guardando. Y aquí tengo el forro, ya tiene su forro y tiene su cremallera. Este bolsito lo uso cuando voy a salir
y quiero tejer, digamos, donde vaya a ir, entonces guardo aquí mi lana y mis agujas. Pero también podría ser una funda para un cojín, se vería muy bonito, ya de ustedes depende lo que quieran realizar. Entonces, esta sería otra idea. Bueno, también tengo otra idea y es esta. Esta es la que más me gusta a mí. Entonces, nuevamente vamos con los sobrantes de lana, que son estos, y los voy anexando en esta bolita de lana. Les voy haciendo aquí un nudito. A medida que me vaya sobrando lana, hago el nudito y voy enrollando y voy enrollando. Aquí hay un mundo de colores. No tengo claro si hacer un suéter o hacer de pronto una colcha pequeñita. No sé, estoy esperando a ver qué surge. Pero este proyecto es muy bonito y me encanta. Entonces con sobrantes de lana pueden ir guardando, guardando y ya más adelante cuando tengan una bola de lana más grande pueden empezar a trabajar o pensar en un proyecto. Esta es otra idea que tengo para ustedes. Y ya por último tengo, esto sí es como, estos son sobrantes pero de granis, por así decirlo. Entonces los tengo ahí porque a veces hago un tutorial y se quedan ahí. Entonces tengo tengo estas cuatro flores africanas que me quedaron. Tengo también este girasol que también está el tutorial, también está el tutorial de este también tengo tutorial, de todos tengo tutorial. Entonces tengo este granny, tengo esta flor en 3D que me parece hermosa, hice dos, aquí las tengo. Esta también es divina, también tengo el tutorial. Tengo estos grannies también. Tengo dos. Y tengo este. Entonces, no sé si realizar una colcha con todo esto. Obviamente toca darle la medida a todas igual para que podamos coserlos. Pero pues esto es una idea o hacer un suéter, no lo sé. También podemos hacer un cojín. También podría ser una buena idea. No sé qué más ideas se me ocurren, pero sí se podría trabajar con estos granis que sobran. Y pienso que no sería nada más. Espero les haya gustado este tutorial, espero que les hayan gustado mis ideas y nuevamente les reitero, si tienen ideas nuevas, por favor me las hacen saber en la cajita de comentarios. De mi parte eso es todo. Muchas gracias por suscribirse a mi canal, por comentar, por compartir, por darle like y sobre todo por darle mucho, mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.